Muy buenos días, bienvenidos a la cuarta sesión dentro de este módulo de bases metodológicas, dentro del curso de actualización en nivel maestría. Vamos a invitar 3 saluditos. A ver, por acá será Vanessa, por favor, que está atento, puede abrir su micrófono y enviar un saludo y algún comentario, si desea. Doctor, buenos días. Colegas, buenos días. Bueno, doctor, agradecida por todas las pautas que nos da para avanzar en la tesis y, bueno, lista para poder aprender más. Gracias. Vamos a empezar esta sesión. Les comparto la presentación. Así, espero que lo visualicen ustedes. Ahí está. El diseño de investigación del nivel de maestría. ¿Qué es un diseño? Nada más que es una estrategia. Y como tal, nosotros tenemos que aplicar esa estrategia para nuestra tesis. Pero ¿estrategia en qué? Una estrategia metodológica. Ahora nos vamos a concentrar en la parte de la metodología. Atentos, porque cada uno de ustedes tiene una estrategia metodológica particular, individual. Abarcaremos en esta parte la estrategia estadística. Cada uno tendrá una estrategia estadística individual si su investigación es cuantitativa. Se encuentra desde el nivel descriptivo, subiendo por el nivel relacional tal vez, ascendiendo al nivel explicativo, alguno que pretenderá realizar del nivel predictivo y del nivel aplicativo. Cada uno de estos niveles tiene su estadística individual, particular, muy bien delimitada para cada uno de la tesis, si hubiera de esa manera la ubicación en estos niveles. No tiene estadística el nivel exploratorio de la investigación científica, vale decir, la investigación cualitativa. Entonces, vamos a aplicar el diseño de investigación, que es una estrategia metodológica y estadística. Esta estrategia, que es un conjunto de acciones, la estrategia nada más es un conjunto de acciones, un paso a paso, es el procedimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de aplicar este conjunto de acciones metodológicas y estadísticas con la finalidad de alcanzar el objetivo de su estudio, de su tesis? ¿Y cuál es el objetivo más importante? Su objetivo general. En investigación científica se denomina objetivo principal, la más importante. ¿Y qué de los objetivos específicos o objetivos secundarios? Son los menos importantes, los que acompañan al objetivo general. Ahora nos damos cuenta de que no puedo desdoblar al objetivo general siendo el más importante. Más bien tengo que colaborar al objetivo general con objetivos específicos para que se entienda mi tesis. Lo que necesito explicar a un tribunal cuando esté sustentando mi tesis en el nivel de la maestría correspondiente en el ámbito del conocimiento que ustedes lo están desarrollando. En síntesis, el diseño de investigación nada más que es el método
el camino. Voy a aplicar aquí, ¿cuál es el camino? A veces el camino es más allá, meta más allá, buscando el camino adecuado para mi tesis. ¿Bien? El método más el procedimiento que vamos a tener que aplicar en nuestra tesis, el paso a paso, quiero decir, procedimiento significa no solamente el método, el camino elegido, sino el paso a paso que tengo que seguir. Entonces, es la estrategia que vamos a tener que aplicar para buscar y concretar o alcanzar la meta a través de que es el objetivo de nuestro estudio. Esta es la estructura de la unidad de posgrado. De esta estructura no podemos salirnos. Tiene sus explicaciones en cada acápite, empezando desde la carátula. Uno quiere modificar la carátula. No, mantengan la estructura de la unidad de posgrado. En la carátula está el enunciado del estudio, aquel título de su tesis con los 5 elementos metodológicos señalados en la primera semana y reforzados en esta semana. Y lo vamos a seguir realizando, pero ya hemos avanzado un 50%. Le sigue la dedicatoria, los agradecimientos de manera opcional. Lo que no debe faltar es el índice. Le sigue los acrónimos utilizados en la tesis y el resumen. Esto lo vamos a desarrollar en la parte de la semana 4. Ya, en la semana 4. Con su abstract. Y acompañan a estos acápites las palabras claves. Es por eso que en el enunciado se encuentra esa palabra clave. La palabra clave es fundamental y eso lo acompaña a la resumen y al abstract. Todos estos elementos que acabo de mencionar son parte del componente preliminar. Hemos avanzado el componente principal, desde la introducción hasta la hipótesis. Ahora nos falta recorrer otra mitad. Ya hemos alcanzado en el componente principal hasta la hipótesis. Hoy esta sesión está exclusivamente centralizada en el diseño metodológico y lo vamos a completar con las consideraciones éticas. Es muy importante hablar de la parte de este acápite en lo ético. Y en lo ético es fundamental que en los diseños experimentales esté claramente explicado. Sí, es necesario que se realice minuciosamente en esta parte de los diseños experimentales. Pero no hay en la tesis que nosotros estamos elaborando. Entonces vamos a ver cuál es lo que tenemos que resaltar en la parte de las consideraciones éticas. Entonces empecemos. Vamos a empezar con la definición del tipo de estudio. El tipo de estudio es una clasificación taxonómica. Es una tipología muy particular. Esta es la clasificación en 4 grandes grupos. Implica que su tesis debe estar explicado uno de cada grupo, el tipo de estudio. Vamos a empezar con el primero, por el primer grupo de estos 4 grupos. El tipo de estudio según la intervención del investigador.
se lo clasifica de esa manera. El tesista realizó intervención ¿sobre qué? Sobre su variable principal. Entonces, nos fijemos en nuestra variable principal. Sí, será entonces, por lo tanto, un estudio experimental y lo desarrolla en un párrafo, en 2 párrafos, en lo que necesite el tesista para entender que este estudio experimental consiste en ello, de acuerdo a las referencias bibliográficas que lo encuentre. Y si su respuesta es no, es un estudio observacional, algunos lo denominan no experimental, pero es mejor decir estudio observacional. El tesista, el investigador, simplemente observa el curso natural del dicho evento. No realiza intervención. Se pone a observar tal como se presentó en la realidad. Ejemplo, el síndrome de ojo seco se presentó así. No fue intervenido para que se presentara. Y entonces es a esta variable principal encontrarlo en su estado natural. Se lo denomina estudio observacional. Siguió un curso natural, la historia natural de la enfermedad. Es entonces un estudio observacional. Y la mayoría creo que tiene como ejemplo que sea su tesis estudio observacional. Entonces, escríbalo en su Word. En el acápite correspondiente del tipo de estudio. Y entonces es un estudio observacional. Desarrolle el estudio observacional. Explique el estudio observacional. No lo deje así como una palabra única. Enseguida, Nancy. Entonces, vamos a realizar esa explicación. Tienen que explicarlo, tienen que construir un párrafo. Bien, Nancy, adelante, ¿cuál es la consulta sobre este primer punto del tipo de estudio? Doctor, buen día, ¿cómo está? Sí, la pregunta es la siguiente, doctor. Sí. El tema mío es cáncer de mama, ¿también sería observacional? Modificó para que se presentara, Nancy, esa variable, es decir, una persona que llegó hacia usted, entonces hizo un procedimiento, la biopsia, y a consecuencia de ello se presentó la neoplasia. No, no, obviamente que gracias al procedimiento se... Sí. No. Entonces, por lo tanto, la respuesta es contundente, Nancy. Usted no realizó ningún experimento. Ahora sí puede decir que es observacional. Y lee los textos de metodología, las que les facilite, puede ser, o otros, que había sido un estudio observacional. Y lo completa en su Word, en su tesis. ¿Perfecto? Adelante, Abilcar. Doctor, buenos días. Tengo la siguiente duda. En el caso del tipo de estudio, ¿se pueden colocar 2 tipos de estudios? En la mayoría pienso, ¿no?, que son observacional y descriptivo. Esa era la duda. Bien, estamos en el número 1. ¿Listo? Existen 4 grupos. Bien, ahora vamos al segundo. Para la respuesta, sí. La respuesta es sí, Abilcar. Va a tener que colocar no solamente un tipo de estudio, sino 4 tipos de estudio. Y vamos por el segundo. El tipo de estudio puede ser en su tesis según la planeación que haya realizado para recolectar ese dato de su variable principal. Ejemplo de su compañera. Cáncer de mama. Estudio
prospectivo. Y el estudio prospectivo significa que recolectó los datos originales, primarios. Sí, lo recolectó primariamente, no se ha copiado de un informe histopatológico. Lo realizó ella, lo observó, ¿no? Observó las neoplasias, las células malignas de la muestra del tejido que sea, en este caso de la glándula mamaria. Si así fue, es un estudio prospectivo. Pero si no fue de esa manera, que el tesista no identificó las células malignas en esa pieza de biopsia, se copió de otro lugar el informe histopatológico, es un estudio retrospectivo. Si lo planeó, es que lo midió el tesista. Lo ha medido la tesista, el investigador. Yo doy el ejemplo clásico del peso de un paciente. Y entonces, esto lo realizó el tesista, lo midió el tesista. Utilizó un instrumento mecánico, una balanza, y lo obtuvo primariamente el dato. Pero no, dice, no, yo me he copiado de la historia clínica o del reporte o del cuaderno de registro de enfermería. Entonces no lo realizó la propia medición, es decir, no lo planeó. No estaba pensado planearlo. Y entonces dijo, tengo que hacer mi tesis sobre el índice de masa corporal y necesito el peso de todos los pacientes que han sido admitidos en este periodo de tiempo. Y entonces recurre a ese registro de enfermería y ese es un estudio retrospectivo. Ahora sí, tiene un estudio observacional. Pero acá, algunos tendrán un estudio prospectivo. La mayoría, ejemplo, serán retrospectivos. Adelante, Nancy, por favor. Estamos siempre para la duda. Sí, doctor, mil disculpas, Sí. tengo problemas. Doctor, perdón por volverlo a molestar. No se preocupe, Nancy, adelante. Eso, bueno, mire, yo soy radióloga, yo hice la biopsia, pero quien hizo el informe histopatológico es la patóloga. Entonces, si yo fui y revisé los informes histopatológicos, entonces yo voy a copiar los resultados. Así es. La pregunta ¿es retrospectivo entonces, no, doctor, o es prospectivo? Correcto, retrospectivo, Nancy. Es un estudio retrospectivo. ¿Por qué? Lo copió el informe que necesita, ¿no? El informe, el dato que necesita, esa variable principal que necesita. Eso no es. También lo registra el que no es, ojo, Nancy, lo tiene que registrar, ¿ya? Porque siempre existe enfermos y sanos. Sirve los que no resultaron con neoplasia, sirve para su tesis. Ya vamos a ver eso en la tercera semana. En concreto, es un estudio retrospectivo. ¿Por qué? Porque alguien lo informó como tal. O alguien informó que fue negativo. Alguien tuvo que realizar ello, pero no fue en este caso la tesista, sino alguien experto en histopatología. Entonces se copió de un reporte. Gracias, Nancy. Adela, adelante por favor con tu duda. Doctor, una consulta. Adela, tu variable principal, porque estamos en el diseño de investigación. Punto número 2, tipo de estudio. Mi variable principal sería conocimiento, indicando ayer. No es eso la variable de estudio. Estamos ya confundidos aquí. Pero en este caso yo para este trabajo había aplicado una encuesta
que estaba una encuesta al personal que trabaja en el servicio de terapia intensiva. Entonces, en este caso sería un estudio prospectivo igual, porque yo lo estaba aplicando la encuesta. Ya me está haciendo saltar, Adela. Voy a saltar con el mayor gusto. Estoy llegando a ese lugar. Aquí. Técnica de recolección de datos. Atentos. Cuando yo estoy aplicando una técnica para recolectar esa variable principal y desde luego las otras variables secundarias, no se preocupen de las otras variables secundarias, que son las menos importantes, pero en la tesis debe estar, ¿verdad? La técnica de recolección de los datos es según la planeación que realizó el tesista sobre su variable principal. Por eso es mi pregunta insistente. ¿Cuál es tu línea de investigación? ¿Cuál es tu variable principal? Imagínense, a este nivel ya no podemos estar en dudas, ¿no? Ay, entonces tengo que cambiar. No, entonces, ¿cuál es? Vamos, ayúdeme. No, usted es el experto de mi línea de investigación. No, no es así. Ustedes son el experto de su línea de investigación. Entonces, en el ejemplo del cáncer de mama, ¿cuál es la línea de investigación? ¿Cuál es su variable principal que va a medir cáncer de mama? Para elegir esa técnica, tengo que utilizar esta clasificación que acabo de mencionar. Y por eso me cae como la explicación complementaria. El tipo realizó planeación o no realizó la planeación para recolectar a esa subvariable de estudio. Y entonces la respuesta será sí, de su compañera, ¿no? Que me preguntó. Sí, porque usted está recolectando datos primarios. ¿Cómo lo va a medir? A su variable principal. Entonces está realizando mediciones planeadas. Su estudio es prospectivo. Y si su estudio es prospectivo, ¿cuál es la técnica? Me preguntó. ¿Cuál es la técnica para mi estudio de tipo prospectivo? Tengo que explicar qué es el estudio tipo prospectivo. Ojo, no es mencionarlo a secas y colocarlo. En la tesis se debe explicar. Y el estudio, si es prospectivo, como en el ejemplo, porque me dijo, yo he creado, yo soy la autora, yo he validado el instrumento, y entonces se tendrá su propio nombre, instrumento validado por mi persona X. Puede aplicar la técnica de la observación, técnica de la entrevista, técnica de la encuesta y la técnica de la psicometría. Puede utilizar las cuatro técnicas. O puede utilizar una técnica. O puede utilizar dos técnicas. No los cuatro, las tres. Eso lo define. Ahí está el diseño metodológico individual. Nadie va a tener igualito que la otra tesis, aunque se parezcan en su línea de investigación. Ojo, aunque se parezcan en su línea de investigación, sean idénticos. Las tres últimas, la entrevista y la encuesta y la psicometría, se denominan técnicas comunicacionales, porque puede utilizar un tesista esas tres últimas. Y para abreviarlo, lo dice técnicas comunicacionales. ¿Cuáles son esas técnicas? Empieza por explicar la técnica de la encuesta. Luego comienza a explicar la técnica de la psicometría. Y termina la explicación con la técnica de la entrevista. ¿He respondido su pregunta? No sé.
Ya hemos avanzado el cápite de técnica. ¿Dónde está tu compañera que me preguntó? Adela, fuiste tú, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Te respondí? Sí, doc, me aclaró mi duda. Muy Gracias. bien, Adela. Ahora sí, a trabajar en tu línea de investigación. Y completo esta explicación, esta diapositiva. Los estudios retrospectivos solamente tienen una técnica de recolección de datos. La única. No tienen que preocuparse de las otras técnicas. No. Aunque quisieran, no. Contundente, no. No lo hagan porque lo van a alterar su diseño de investigación. Se denomina técnica de la documentación. ¿Por qué? Porque para su variable de estudio, la variable principal, lo copió de algún registro, aún sea medio digital, es en un estudio retrospectivo. Pero doctor, he visto en la pantalla de la computadora de la base de datos institucional y de ahí lo obtuve primariamente. No, alguien lo subió, alguien lo colocó en ese lugar. Es lo mismo que haberlo escrito en algún sitio, en papel, en medio físico. Es la técnica de la documentación, se llama así. Entonces lo colocarán como técnica de recolección de datos. Se utilizó en el presente estudio la técnica de la documentación. ¿De acuerdo? Y viene acá para los que están en el nivel de maestría en gerencia y en medicina forense. Si su unidad de estudio es el cliente o el paciente, vivo o muerto, existen 5 técnicas. ¿De qué depende ahora que la técnica yo lo utilice adecuadamente? En el primer punto, ¿escribió estudio retrospectivo o estudio prospectivo? ¿Cuál? Depende de ello. ¿Cuál escribió? ¿Planeó o no planeó recolectar los datos de su variable principal? Si no lo planeó, retrospectivo. Pero en gerencia de red, por ejemplo, en gerencia en salud, por ejemplo, no podemos copiarnos. La satisfacción, por ejemplo, la calidad de la atención. No puedo copiarme. ¿Dónde se encuentra almacenado esa variable, ese dato de la variable principal? No se encuentra en ningún lugar. Entonces, por eso decía el día de ayer, está forzado a colocar un estudio tipo prospectivo y tiene que utilizar una técnica acorde a lo que defina, ya sea una encuesta o una entrevista. Una encuesta o una entrevista para obtener ese dato. ¿De acuerdo? En medicina forense es muy distinto. En la maestría en medicina forense, imagínense aplicar una encuesta a un individuo, a una persona, a un sujeto muerto. No les va a responder. Imagínense aplicar una entrevista, a realizar una entrevista, cualquiera de las 3 formas de entrevista, o una técnica de la psicometría. No resulta. Entonces,
Si es prospectivo, tiene única salida, que es la observación. Y existen varias modalidades de observación. Tiene que explicarlo en este acápite. Y si quiere realizar retrospectivo, no va a tener ese dato. Tal vez de su línea de investigación y lo tiene registrado en ese lugar. Eso es retrospectivo. Si levantó la mano, Vanessa, por favor. Gracias, doctor. Perdón, doctor. Adelante. Doctor, una pregunta. Mi variable principal es calidad de atención. Bien. El año pasado se han aplicado encuestas a nuestros clientes. Entonces, bueno, esas encuestas no han sido analizadas. Entonces, ese es como quería decirle, quería utilizar la información de esas encuestas para evaluar la calidad de atención, pero en realidad sería retrospectivo porque los datos los estoy midiendo del año pasado, a pesar de que la técnica sea prospectiva. No es esa. No es esa la que dije, Vanessa. ¿Ya? Los datos retrospectivos están almacenados en algún registro y no dije el tiempo. Por lo tanto, si se realizó la encuesta con ese instrumento, es un estudio prospectivo, aplicando la técnica de la encuesta. Bien, hay que explicar esa técnica de la encuesta realizada en esta sección de las técnicas de recolección de datos. Espero haber respondido, Vanessa. Gracias, doctor. Ya, si le surge dudas, dígalo en el momento, porque este es el momento, no hay otro momento. Bien, Jenny, adelante. Doctor, buen día, gracias. Doctor, ya mi variable principal es la violencia sexual, ¿no? Bien. El título es Caracterización de la violencia sexual en víctimas en el ID 2020. ¿No? Ya. Pero yo había hecho la validación de un instrumento para la recolección de datos de los certificados médicos forenses. Entonces, ahí ya va mi duda. Y como dijo, si han hecho validación de algún instrumento, va a ir a prospectivo. Yo le estaba poniendo en retrospectivo, en documentación. O sea, ahí ya va mi duda. Por favor, doctor, si me podría aclarar eso. Claro. Gracias, doctor. Claro que sí. Si el instrumento lo validó para obtener el dato de su variable principal, la violencia sexual, es un estudio prospectivo porque lo planeó así, recolectar los datos. Y ahora no es momento de retroceder y decir, no, pues lo he dejado ahí archivado y ahora estoy volviendo. No, eso no es el sentido. No dije de esa manera. El tesista planeó o no planeó recolectar a la variable principal denominada violencia sexual. Sí, planeó. Entonces es un estudio prospectivo, tal como está encerrado en el círculo. Y entonces ahora viene en el acápite de técnicas de recolección de datos. ¿Cómo lo aplicó ese instrumento validado? ¿Mediante una entrevista? ¿Mediante una encuesta? De seguro que sí ha debido ser una encuesta. Y entonces desglosa qué significa encuesta en su tesis, revisando literatura. No es colocarle nomás el nombre encuesta, se realizó encuesta y punto. Doctor, no hice una encuesta, o sea, revisé los certificados médicos forenses y de ahí saqué los datos, porque... no, es otra cosa. Me dice validación de instrumentos, quiere decir que... Para la recolección de datos de los certificados. Cuando me dice validación de instrumentos, Jenny, yo me imagino que ya lo validó. Es decir, ¿qué es validación? Es medir sus propiedades métricas de cada uno de los ítems, de cada uno de los reactivos, de cada uno de los enunciados.
es decir, de las preguntas. Eso es validación, porque tiene que aplicar la estadística, necesariamente, porque sus propiedades métricas intrínsecas de cada uno de estos ítems tienen que ser utilizados, tienen que aplicarse mediante la estadística. Ahora, como me aclara, lo borro, porque esto tiene que explicarse. Las dudas siempre tienen que ser resueltas. Entonces, no validó. Yo le digo que no ha validado lo que acaba de afirmar. Yo utilicé una ficha, así se dice. Yo utilicé una ficha de recolección de datos. Yo lo adapté, yo lo modifiqué y eso es ficha de recolección de datos. ¿Dónde se encuentra la ficha de recolección de datos? Aquí, en los estudios retrospectivos. Listo. Una ficha como la ficha epidemiológica, otra ficha como el cuaderno de emergencias, otra ficha como el cuaderno de enfermería, otra ficha en la parte de medicina como la historia clínica. No mide nada, no es un instrumento. Entonces se trata de un estudio retrospectivo. Sí, es un estudio retrospectivo. No lo planeó, sino utilizó una ficha a su criterio. Va esto, va esto, va esto. Es como una lista de cotejo. ¿Ya? No es bueno la analogía, pero eso se llama técnica de la documentación, física o digital. Así que no lo validó su instrumento, porque todo instrumento emite un valor final de medición. Y antes de validarlo, se somete a una prueba piloto. Espero haber respondido su duda. Vamos con Vladimir. Hola, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Buen día, un gusto. Doctor, una consulta. Sobre mi trabajo, como me lo ha aclarado el día de ayer, factores asociados a apendicitis aguda en niños operados con estancia hospitalaria prolongada. Sí, su línea de investigación es apendicitis aguda. Sí. En relación a la hipótesis, al tratarse de un estudio analítico transversal, mi pregunta era, con la revisión que tengo, los antecedentes, si hay ciertos factores que estarían ya descritos que podrían asociarse con esta situación o condición. Y la hipótesis sería general, mencionando que existen factores asociados a estancia hospitalaria prolongada, o en la hipótesis tendría que específicamente nombrar cuáles son estos. Digo, por el impacto del resultado, doctor. Sí. No sé si me pude hacer entender. Sí, esa duda lo podemos trasladar a la final de la sesión. Le rogaría a Vladimir. Perfecto, doctor, gracias. Bien, con el mayor gusto lo vamos a subsanar. Buena pregunta. Hay que subsanar, desde luego que sí. Geraldine, por favor, sobre el punto. Sí, buenos días, doctor. Una consulta sobre justamente la técnica de recolección. En mi caso, yo también estaba haciendo la aplicación de una ficha técnica para recolección de datos en los registros de la morgue judicial. Pero cuando estaba construyendo mi ficha, mi tutor me indicó que tenía que hacerlo validar, porque era mucho mejor que los médicos responsables de la morgue hagan la revisión de la ficha técnica y vean si corresponde para poder hacer la elevación de los datos. Entonces, me lo han hecho la revisión de la ficha técnica 3 médicos de la morgue judicial del IDIF,
Y ellos me han dado el visto bueno. Entonces eso es lo que me indicaba el tutor, que tenía que hacer la validación de mi ficha técnica. No sé si eso es correcto y eso entraría en mi trabajo. Gracias por la respuesta. Bueno, la línea de investigación, ya la línea de investigación de Gerandi lo sabe ella, su variable principal. Esa línea de investigación, esa variable principal, ¿cómo lo va a medir? Bien, lo voy a medir utilizando una técnica. ¿Cuál es la técnica que va a utilizar? Tiene 5 opciones. Antes de que responda ello, ¿cómo planeo? ¿Planeo o no planeo, mejor dicho, para la recolección de esa variable principal? He planeado, doctor. He planeado. Yo como tesista, porque es el autor principal, es el que domina su línea de investigación. Por ello está realizando su tesis para demostrar sus habilidades investigativas. Tesis significa ello, demostrar la habilidad investigativa, adquirir estos conocimientos metodológicos que estoy impartiéndoles, y entonces tienen que aplicar esta metodología. Y por lo tanto, al utilizar ello, voy a planear, voy a utilizar, voy a yo planear mis datos prospectivo. Estudio prospectivo. Y el tutor o el tribunal le pide pues validación de su instrumento, porque lo modificó, lo alteró de un instrumento que es para su línea de investigación. Tiene que validarlo porque lo modificó el instrumento con ese nombre de ese autor. Y luego de validarlo, lo que ya expliqué, tiene que utilizar una técnica. ¿Cuál es esa técnica para obtener esa variable principal? Y si su respuesta fue que no utilizó una técnica, una planeación para recolectar, solamente lo que escribí. Por eso, atentos, cada uno, atentos, es para todos. Ya lo escribí. Y entonces utilizó una ficha de recolección de datos, también denominado ficha epidemiológica. También se denomina para los que realizan la historia clínica. Cualquier otra ficha o cuaderno o registro utilizado, cualquiera. Esto no hay que validarlo. ¿Cómo voy a validar una cosa que yo no lo he registrado, que yo no lo he obtenido como un dato primario? Me estoy copiando. Esto es un error metodológico cuando un tutor, un mentor, un maestro indica que lo valide. No, no necesita validarlo. Y se lo escribe tal como lo estoy indicando. Se utilizó el certificado de defunción para mis fines de estudio, de elaboración de la tesis. Se explica, se lo tiene que escribir. Por eso, no lo mencionen así tal como quieren mencionarlo. Hay que explicarlo. Se utilizó dentro de la técnica de recolección de datos la documentación. ¿Qué significa? De acuerdo a la definición de Sampieri, y por lo tanto, en mi tesis, en mi estudio, utilicé una ficha, un certificado
un registro, un cuaderno, y explica ese cuaderno, ese registro, esa historia clínica, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? No sé si respondí o lo compliqué a su compañera Geraldine. No, doctor, esto me ha quedado muy claro. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, Nancy levantó, luego Marta. Adelante, por favor, Nancy. Sí, doctor, nuevamente molestándole. No Doctor, una consulta. Mire, sí, usted hace rato comentó que para mi estudio, para el CEA de mama, me sirven los pacientes cuyos resultado histopatológico salió negativo. Sí. Entonces, mis variables secundarias, doctor, son solo tres: datos demográficos, datos histopatológicos y datos radiológicos. Nada Bien. más, doctor. Muy bien. ¿Ya? Sirve para su análisis de datos, Nancy. ¿Ya? Acá. ¿Dónde está? Después de esto, instrumentos de recolección de datos. Acá. Para el plan de análisis. ¿Ya? ¿Por qué le sirve para el plan de análisis? Porque a esos datos que no han tenido el evento, que no han tenido el desenlace, en todo trabajo existe esto. Existen tantos con cáncer y tantos sin cáncer. ¿De acuerdo? Este dato le va a servir para su análisis. No se puede realizar solamente al 100% con los cánceres. Le sirve, le es útil. A sus unidades de estudio, no lo pierda. Marta, adelante, por favor. Bajo la mano ya. Bueno, ¿me permiten continuar? Punto número 3. Ay, Doc, perdón, mi micrófono estaba mal. Vamos, adelante. Doc, me he confundido ahora un poco y eso es lo que quiero aclarar. Con el mayor gusto. He escuchado ahora que solamente, o sea, que la ficha técnica es para observacional, ¿no es cierto? No. ¿Es así? No. Ah, ya. No. Entonces voy a desarrollar un poquito más. Entonces, en los estudios prospectivos, donde tomo los datos, sí o sí hay que validar el instrumento. ¿Es necesario sí o sí validar? Porque en mi caso, por ejemplo, en el caso de la sarcopenia, donde se mide por un lado la masa musculoesquelética y por otro lado la fuerza, por ejemplo, de la masa musculoesquelética hay datos que yo puedo recolectar de las fichas de la ficha de evaluación de los pacientes, pero lo que sí, aparte, o sea, netamente para el estudio voy a tomar es la fuerza, ¿no? Entonces ahí ya estoy confundida. ¿Es realmente un estudio prospectivo, retrospectivo, o tengo que adicionalmente tener otro instrumento y ese instrumento además lo tengo que validar? Ahí me he confundido. No hay que realizar una combinación de estudios. Nunca. Ahí ya estamos cometiendo un error. ¿Sí? En metodología se denomina error sistemático. Para evitar esta situación tan catastrófica, aquí lo voy a demostrar este resumen general. En el primer grupo, lanzo la moneda. Entonces será observacional o experimental, ¿verdad? Nadie me puede decir en este momento, no, mi moneda salió al mismo tiempo cara y escudo. Nadie puede decir eso. Entonces, y si así fuera, ¿cómo va a realizar un estudio experimento observacional? ¿Así se va a llamar? Observacional experimental se va a llamar. ¿Cómo se llamará?
No existe, por lo tanto, no hay. Grupo número 2. Y aquí existe un mito ya. Un mito es por tanto repetirlo, por tanto escucharlo, se lo cree. Sí, metodólogos se lo creyeron. Si no, lean al autor original, Douglas Altman. Lo clasificó bien prospectivo o bien retrospectivo. Que lo diga ahora un libro que se denomina Estudio Ambipectivo, Retroprospectivo, tantas aberraciones que existieron, bien, pero eso no es metodología. No está acorde con los principios de la ciencia, del método. ¿Ya? La metodología es la ciencia del método. Toda ciencia se autocorrige. Entonces, aquí tiene que ser prospectivo o retrospectivo. Punto número 3. ¿El estudio será longitudinal o transversal? ¿Cuántas veces lo va a medir a su variable de estudio? Unos dirán una vez, solo una vez. Estudio transversal, por lo tanto. A su variable principal lo midió una sola vez, una sola oportunidad, y no volvió por segunda, por tercera. Si así fuera, es un estudio longitudinal. ¿De acuerdo? Los estudios longitudinales tienen más de una medición, por lo menos 2. Una medida basal y una medida final. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, como en los estudios aplicativos, en los estudios predictivos. Y finalmente el número 4, grupo número 4. Tu variable principal, la línea de investigación, ¿tiene otras variables analíticas? ¿Sí o no? Sí, dirá. Entonces es un estudio analítico. Y alguien dirá, no, no tiene otras variables analíticas. Tiene una sola variable de estudio, pero a esta variable de estudio le acompañan otras variables para caracterizar mejor, porque es el punto de inicio de un estudio cuantitativo. Nunca va a existir combinaciones. No existe estudio analítico descriptivo o analítico, no sé, descriptivo analítico, no existe. No hay combinaciones. Vuelvo a repetir, es igual que lanzar una moneda. Y por lo tanto su estudio será, ejemplo, observacional, retrospectivo, transversal y analítico. ¿Todos tendrán así? No, nadie. Cada uno tendrá un tipo de estudio muy particular, muy individual. Algunos tienen su nombre propio. Ejemplo de este tipo de estudio se denomina diseño de casos y controles. Muy conocido en el ámbito, en el campo del conocimiento de la epidemiología. Por eso los diseños de estudio tienen sus orígenes en las ciencias sociales, en la epidemiología, en las ciencias del comportamiento y en las ciencias naturales. Ahora, nosotros lo podemos utilizar en medicina forense de epidemiología, por supuesto que sí. Podemos utilizar en gerencia en salud. Puedo utilizar el conocimiento que existe sobre los diseños de estudio de las ciencias sociales. Sí, se puede utilizar. Ahora está confundida, decía. ¿Cuál es su variable principal? Sarcopenia. ¿Cómo lo está recolectando?
¿Lo está planeando o no lo está planeando? Su respuesta. Lo estoy planeando. Bien, entonces es un estudio prospectivo. Acá. Es un estudio prospectivo. No hay dónde perderse. Lo va a obtener datos primarios, las medidas exactas. Y ahí viene mi pregunta, Doc. En el instrumento de recolección donde voy a poner los datos tanto del músculo, de la fuerza, ¿eso hay que validar? ¿Cuál es su indicador? Es decir, ese instrumento tiene que tener un nombre. Y si no tiene un nombre, no está utilizando un instrumento estándar, un instrumento universal, que todos lo utilizan para medir la sarcopenia. Está modificándolo. Ahí está una labor extra que tiene que validar. Y entonces, cuando nos vamos a instrumentos, con esto termino. Cuando nos vamos a instrumentos, el instrumento de medición documental, aunque suene redundante, tiene que decir instrumento de medición. Instrumento de medición documental. Mide variables subjetivas. Es otra cosa, Marta, otra cosa, que usted utilice un instrumento de medición mecánico. ¿Está utilizando algo mecánico? Sí. Es un instrumento mecánico. Ajá. Es un instrumento mecánico. Póngale un nombre, una balanza, un talímetro, porque mide variables objetivas. Ahí está la diferencia. Por lo tanto, el instrumento que va a obtener para la sarcopenia es mecánico. Y aquí no tiene que validarlo. Ojo, aquí no tiene que validarlo. Esto ya viene de fábrica validado. El tesista, el investigador, no se encarga de validar un tensiómetro, no se encarga de validar una balanza de pie. En el acápite de instrumentos de recolección de datos se tiene que detallar. Así nomás es, Marta. Gracias, ahora sí me queda más claro. Tipos de instrumento que existen en investigación, dos grandes grupos, los mecánicos y los documentales. La mayoría va a utilizar los instrumentos documentales. Algunos utilizarán instrumentos mecánicos. ¿Por qué se dicen así? Porque miden los mecánicos magnitudes físicas, masa, longitud, presión, magnitudes físicas. En el ejemplo de su compañera, tal vez masa, peso. Para nosotros es el peso a través del cual va a obtener un valor final. La mayoría utilizará instrumentos documentales. Ejemplo, cuestionario. Ejemplo, escala. El más famoso de todas las escalas, la escala de Likert. Otro instrumento documental, los inventarios, miden magnitudes lógicas. Imagínense para la calidad de la atención que utilice un instrumento mecánico. No hay. Va a tener que utilizar un instrumento documental. Seguramente un cuestionario, seguramente una escala o un inventario para medir a su variable principal. Entonces,
Los instrumentos documentales son cuestionarios, escalas, inventarios. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos la penúltima semana. Con el mismo entusiasmo. Sus dudas son grandes metodológicamente. Esa es mi conclusión. El curso de actualización es para direccionarlo, para guiarles. Nancy agradece. Mil gracias. Les veo con el mismo entusiasmo la siguiente semana. Y pues desarrollaremos el resto de los acápites que nos falta. Ingresaremos a los resultados. Buenas tardes, doctor. Gracias. Nos vemos, Jesús. Gusto. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Marta. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos, Lourdes. Un abrazo. Hasta luego, Doc. Hasta el próximo sábado. Así será, Luz. Así será, Luz.